Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Hospitalidad Emprendedora. Hoy, justo antes de conectar con el invitado, a quien presentaré ahora en breve, estaba viendo cuántos episodios llevábamos, porque desde que celebramos el episodio 100 le hemos perdido un poco la cuenta, y hoy es el episodio 146. Así que yo creo que dentro de poquito podríamos hacer algún episodio especial para el 150. Ya empezaré a tirar ideas. Si estás escuchando y tienes alguna idea en mente o algo que quieres que hagamos para este episodio especial 150, pues ya sabes que nos puedes contactar por redes, LinkedIn, donde quieras, y nos das tus ideas. Hoy tenemos un episodio de estos inspiradores. Yo creo que te va a servir si nos estás escuchando y trabajas en hospitality y tienes esa mentalidad innovadora. Creo que te va a servir vas a coger bastante inspiración, o espero que compartamos bastantes aprendizajes. Y es que hoy tenemos a Carlos Bello, que estás por aquí. Gracias por pasarte por Hospitalidad Emprendedora, Carlos. Gracias a vosotros y buenos días, Albert. Carlos Bello, que es director de innovación de Ilunion Hotels, con quien hemos tenido relación desde hace poquito tiempo, pero la verdad que he descubierto, conocía algo de Ilunion, evidentemente, pero no había entrado tan en profundidad. Y comentábamos ahora antes de empezar, realmente estoy viendo que estáis súper bien posicionados, me están encantando muchas de las acciones que estáis haciendo. Y nada, por eso te dije, Carlos, vente al podcast que seguro que vas a tener muchos aprendizajes que compartir y vas a poder inspirar espero, a muchos profesionales que nos estén escuchando hoy. Ahora que estamos hablando de IA y hoteles, es muy difícil no hablar de IA en el sector hotelero y que no salga Bookline, no pensar en Bookline, ¿no? Que está ya en más de 7 países y se ha convertido en un aliado estratégico para hoteles que apuestan por la innovación. Están revolucionando la atención al cliente en el sector hotelero con asistentes virtuales de inteligencia artificial que automatizan reservas, fidelizan, ofrecen upselling y mucho más en el teléfono y en WhatsApp. Mm. Atención multilingüe 24/7, mejoran la experiencia del huésped, optimizan los recursos del equipo. La verdad que Bookline se ha hecho ya un hueco en el mercado y si aún no los conoces, pincha en el enlace, entra en bookline.io y pide una demo sin compromiso para que veas el nivel que tiene esta herramienta que patrocina el episodio de hoy. Así que gracias Bookline por patrocinar este episodio. Antes de empezar, de entrar al meollo, ¿no? De entrar realmente cómo estáis innovando en Ilunion Hotels, qué estáis haciendo, siempre nos gusta saber un poquito más de vosotros. Y en este caso, pues eso, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria, cómo has llegado hasta aquí, porque además de lo que he visto, tienes perfiles diferentes, he visto Comisión Europea, vienes de otros sectores, entonces cuéntanos un poquito cuál ha sido tu background, qué experiencia has tenido hasta llegar aquí a Ilunion Hotels, ¿no? Fenomenal, pues nada, Albert, como os decía antes, muchísimas gracias sobre todo por dar voz, ¿no? A Ilunion Hotels y al área de innovación, ¿no? Para que contemos, y bueno, pretendemos inspirar, ¿no? Modestamente, pero bueno, para que contemos un poco lo que estamos haciendo a nivel de innovación y tecnología. Y bueno, y sobre todo por el referente que tenéis, ¿no? Es un, como has dicho, ¿no? Prácticamente dentro de nada llegáis a los 150, con lo cual yo creo que solamente eso demuestra el interés, ¿no? Que tienen todos vuestros seguidores y que realmente está funcionando, ¿no? Este tipo de entrevistas. Mm. Bueno, yo siempre empiezo igual, ¿no? Siempre empiezo diciendo, bueno, soy arquitecto, ¿no? Porque estudié yo arquitectura hace ya 20 y algo años, ¿vale? Pero a través de un puesto en el que estuve como director de innovación y sostenibilidad en una promotora inmobiliaria, pues empecé a descubrir la parte de la innovación, ¿vale? Estuve 3 años como director de innovación ahí en Iberdrola Inmobiliaria y luego de Ujú. ahí pasé a la parte corporativa de innovación de Iberdrola, ¿no? Donde ya descubrí un poco más, a un nivel un poco más corporativo, lo que era la innovación. Y luego pues estuve en una consultora de innovación austriaca que se llama Lead Innovation, que trabajaba fundamentalmente en el centro de Europa. Y allí fue donde aprendí un poco el concepto más amplio de innovación, ¿no? De qué es la innovación en grandes y medianas empresas europeas y cómo hay que gestionarla. Y bueno, y terminé después, hace unos 2 años y medio, terminé ese viaje con la consultora después de 4 años prácticamente, trabajando con muchísimas empresas de diversos sectores, donde además aprendí, ¿no? Cómo se implementaban esos sectores y terminé, pues como venía diciendo, hace 2 años y medio más o menos,
fue cuando empecé aquí en Ilunion Hotels, llevando la parte de innovación con tres patas, ¿no? La dirección de innovación, la dirección de tecnología y la dirección de gestión de proyectos, que es un poco más, pues, como lo llamo yo, es esa pata que se convertirá en la transformadora de la empresa, ¿no? Pero sobre todo la innovación como paraguas del que van colgando estas patas que os acabo de indicar. Ujú. Entonces, no venías del sector turístico y ahí quiero preguntarte porque muchas veces, creo que fue en el evento de Juanda de Madrid del Smart Travel New Inspire que comentó alguien que muchas veces nos ponemos dentro del sector, creemos que somos los mejores y que somos los peores, ¿no? No tenemos esa visión a veces con otros sectores y en este caso creo que la imagen del sector es que no se innova o que no innovamos o que cuesta innovar, ¿no? Tú que vienes de otros sectores, ¿cómo has visto esa percepción cuando entraste en el sector hotelero en cuanto a innovación? ¿Crees que hay muchas diferencias con otros sectores o tampoco hay tantas? Pues yo no diría ni que mejor ni que peor, fíjate, ¿no? O sea, cada sector desarrolla la innovación de una forma, ¿no? Con la experiencia que yo he tenido a lo largo de haber trabajado en distintos sectores en Europa, pues claro, tienes el sector farmacéutico, ¿no? De un sector muy potente que trabaja una innovación muy cerrada, ¿no? El 95% de lo que hace, y Ujú, luego otros sectores muy abiertos, ¿no? El sector, por ejemplo, eléctrico es un sector que suele ser muy abierto porque necesita de los proveedores para seguir innovando, ¿no? En el caso del sector turístico, yo creo que sí que hay un claro foco, ¿no? En la digitalización. Y por eso me acuerdo al principio cuando hablaba con José Ángel Preciados, ¿no? Hablamos, oye, ¿qué es la innovación, ¿no? Y decíamos, pues tenemos claro en Neuronotes que es tecnología y que es digitalización, pero la idea era abrir ese concepto de innovación a más temas, ¿no? A la innovación como proceso, la innovación como cultura, la innovación como metodologías, ¿no? O la innovación como inteligencia competitiva, que seguro que luego me preguntas más adelante, ¿no? Entonces yo creo que en el sector turístico y en el hotelero sobre todo nos enfocamos mucho en la parte de digitalización, la parte de utilizar tecnologías para avanzar, ¿no? en innovación, pero al final tenemos que tener en cuenta pues, que el objetivo final no es la digitalización, el objetivo final es la innovación y la tecnología pues, tiene que ser una palanca más que nos ayude para innovar en las empresas. ujú. Tal cual, eso yo creo. Luego hablaremos un poquito más, pero es cierto que nosotros mismos muchas veces intentamos matizar eso, ¿no? De que hablamos de innovación y enseguida nos viene a la mente tecnología. Nosotros mismos estamos sesgados porque nos encanta la tecnología y lo llevamos hacia allí muchas veces, pero que innovar es mucho más amplio, ¿no? El concepto también la tecnología tiene una parte importante, pero es un concepto mucho más amplio. Eh, Antes de empezar un poco más de entrar en profundidad con lo de Ilunion, algo de tu carrera que me ha llamado la atención y que quiero aprovechar ya que te tengo aquí, quiero preguntarte, porque he visto que has estado también como mentor de startups, de diferentes proyectos innovadores. Entonces, en esas experiencias que has tenido, ¿has descubierto, has visto un patrón común, has identificado una tendencia en equipos que logran innovar con éxito? Tipo, si hay alguien que, porque tenemos también una parte de la audiencia que tiene esa actitud emprendedora que intentamos promover, como que se puedan llevar algún consejo o algún aprendizaje por tu parte. Sí, completamente. Sí, sí que me gustaría mencionar antes, yo creo que esta relación empresas medianas, grandes, corporativas, ¿no? Y startups es fundamental, ¿no? Y la verdad es que recomiendo a todo el mundo que mentoricen, ¿no? Que ayudemos, ¿no? A esos pequeños emprendedores que tenemos muchísimos en este país, ¿no? Y que muchas veces nosotros, con el conocimiento que podemos tener, ¿no? Acumulado a lo largo de los años, ¿no? O con el simple hecho de que podemos tener pilotos donde ellos pueden testear sus soluciones, creo que es fundamental que trabajemos con ellos, ¿no? Y que les apoyemos no solamente por apoyarle a ellos, sino que yo creo que como buen innovador, ¿no? Siempre somos curiosos y nos gusta también aprender de los demás. Y la verdad es que yo cada día aprendo, me estoy riendo porque me acuerdo, ¿no? De Javier, bueno, un compañero que tenemos que está lanzando una solución, ¿no? En el sector hotelero, ¿no? De Forgate, que me acuerdo, ¿no? Que me insistía, oye, Carlos, venga, vamos a intentar trabajar juntos, vamos a intentar, ¿no? Desarrollar la solución conjuntamente, ¿no? Y parece que al final era yo el que le estaba enseñando y en realidad yo estaba aprendiendo un montón de cosas de él, ¿no? Entonces me río porque muchas veces pensamos
que los que estamos en las empresas medianas o grandes somos los que tenemos todo el conocimiento y la verdad es que no solamente el conocimiento, la frescura, ¿no? La agilidad que tienen estos emprendedores, yo creo que es fundamental, ¿no? Para cualquier persona que quiera trabajar en innovación, que aprendamos de ellos, ¿no? Y en referencia para contestarte a tu pregunta, ¿no? De si hay algo que determine, ¿no? Que pueden ser un poco más exitosos o no estos CEOs o directivos de startup, yo creo que sobre todo, primero tienen que tener pasión, ¿no? Ujú, Muchísima resiliencia, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando yo también he emprendido, pues al final parece que vas solo, ¿no? En el barco, ¿no? Intentas juntar, ¿no? O bien personas a tu equipo, o bien inversores, ¿no? O bien mentores, ¿no? Y muchas veces es complicado, ¿no? Pues yo creo que la resiliencia es fundamental y sobre todo también yo diría el que se dejen acompañar, ¿no? Hay algunos directivos de startups, ¿no? Que piensan que su solución es la mejor, piensan, ¿no? Que ellos tienen todo el conocimiento y a veces no escuchan a su entorno, ¿no? Entonces yo creo que aquellos que también saben escuchar y aprender de lo que les están contando, pues es una característica que al final ayuda a que la solución que están desarrollando realmente cumpla o cubra una necesidad que hay en el sector y luego ujú, pueda comercializarla. ujú. Sí, es verdad que he escuchado a veces de eso, de que un emprendedor se enamora de su producto o de su, de su servicio, ¿no? De su innovación, se enamora de tal manera que no ve bien, ¿no? Se nubla la vista. Y me parece clave eso que dices de dejarse aconsejar y escuchar de lo que, en este caso, lo que el mercado también le valida, ¿no? ¿O no? O sea, que se deje escuchar y aconsejar por esa gente cercana, me parece clave. Vamos a entrar ya un poquito en materia sobre Ilunion, porque he leído y me ha gustado que le llamáis a la parte de innovación, innovación con propósito, ¿no? Entonces, ¿qué es innovación con propósito? ¿Qué es la innovación con propósito? ¿Y qué desafíos tenéis o os encontráis al poner esa innovación que he visto que es como un eje principal en toda vuestra estrategia, ¿no? Si quieres empezar describiendo qué es esa innovación con propósito y luego entrar un poco en detalle en qué retos supone implementarlo a nivel estratégico. Perfecto, pues cuando hablamos de innovación, es verdad que hablamos de un concepto que hemos juntado, ¿no? En una palabra, en un leitmotiv que decimos nosotros, que es innova acción, ¿no? Ujú, Lo que queremos en Ilunotes es hacer una llamada a la innovación con los grupos de interés, ¿no? Es innovar, todo el mundo puede, pero lo que queremos es que realmente todos los empleados, todos los compañeros que están en Ilunotes sepan que tienen la capacidad y que pueden innovar, y luego que lo hagamos también con los grupos de interés, ¿no? Que co-creemos con los distintos grupos de interés. Entonces, para nosotros la innovación, si hablásemos solamente de innovación, yo te podría decir, oye, pues cualquier solución, servicio, ¿no? Que tengamos y que realmente se introduzca en el mercado, ¿no? Si se introduce en el mercado es una innovación. Si no se introduce en el mercado, pues lo que has estado haciendo es investigación, ¿no? Entonces, la ujú, innovación tiene que ser algo que finalmente introduzcas en el mercado, pero para nosotros esa innovación con propósito tiene como un valor añadido, ¿no? Porque al final es esa innovación colaborativa, como decía antes, ¿no? En la que trabajamos con los distintos grupos de interés, siendo el cliente y el empleado los dos principales grupos y que gracias a esa cultura que tiene la organización para innovar, porque si no hay cultura al final no hay innovación, existe lo que es el teatro de la innovación, dices que innovas, pero realmente cuando rascas no encuentras nada, pues esa innovación con propósito se fundamenta en una fuerte cultura de innovación que tiene que haber en la organización y como decía antes, tiene que crear un valor tangible, tiene que crear algo que tenga valor, que puede ser tanto social, en nuestro caso sabéis que socialmente estamos bastante avanzados, ¿no? Medioambientalmente también estamos desarrollando nuestros proyectos, éticamente puede ser ese valor, o puede ser también formativo o educacional, ¿no? No solamente tiene que ser una innovación tangible por un producto que desarrolles, una tecnología. Y luego también tiene que generar, por supuesto, un valor económico, ¿no? Esa es yo creo que la complejidad, ¿no? Las empresas, las organizaciones tienen que saber que no solamente está o la innovación social, por decirlo de una forma, ¿no? O medioambiental, o la innovación económica, sino que yo creo que eh, lo interesante es que esa innovación sea una combinación de todos esos factores y demostremos, ¿no? Como hemos hecho en Union Hotels, que la parte económica es viable junto con la parte social o medioambiental. ujú. Con lo cual seguimos desarrollando ese concepto de innovación con propósito, ¿no? ¿Qué más ingredientes debe tener?
pues que transforme realmente a la organización, ¿vale? Pero cuando hablamos que transforme realmente a la organización, no quiere decir que sean proyectos disruptivos, ¿no? Muchas veces, de hecho, hoy en día, acostumbrados a tanta IA, ¿no? Parece que si no estás haciendo una solución con IA no estás innovando, ¿no? Ujú, Pues todo lo contrario, ¿no? Puede haber proyectos disruptivos o proyectos que llamamos nosotros proyectos de mejora, ¿no? Pequeñas modificaciones te permiten también innovar en tu día a día. Yo hablo muchas veces del el copiar, adaptar y pegar, ¿no? Tanto empresas en nuestro sector, hoteleras que están haciendo algo, podemos copiar, ¿no? Y adaptar algo que tienen ellos en Ilunion Hotels, y eso per se es una innovación. No es una innovación de sector, pero sería una innovación en Ilunion Hotels. ujú, O podemos también ir a lo que llamamos a los sectores análogos, ¿no? Y esta innovación con propósito se enfoca también mucho en los sectores análogos. Es decir, ¿qué están haciendo sectores muy relacionados con el negocio que tenemos nosotros? Por ejemplo, el sector de las residencias, ¿no? De personas mayores o estudiantes que al final alquilan camas, ¿no? Como ujú, nosotros, por decirlo de una forma sencilla. O el sector de los cruceros o el del el glamping, ¿no? Ese camping con glamour que se llama hoy en día, ¿no? Creo que esa innovación con propósito se fundamenta también en mirar qué están haciendo otros para no reinventar continuamente, sino para mirar qué está funcionando en esos sectores y copiarlo, adaptarlo al sector hotelero, o en este caso a Ilunion Hotels, y poder implementarlo. ujú. Interesante. ¿Tenéis algunos sectores análogos detectados, los que has dicho, o hay alguno más? ¿O cuáles son los sectores que os parecen clave como para hacer ese seguimiento? Sí, o sea, yo creo que es fundamental, por ejemplo, el sector de las residencias. De hecho, hemos estado con ellos viendo, desarrollando un carro de limpieza para las habitaciones, ¿no? Viendo qué tenían ellos, ¿no? Ujú, Porque pudiésemos implementar en el carro que queríamos diseñar nosotros. En el sector de los cruceros observamos que estaban digitalmente muy avanzados, ¿no? Tengamos en cuenta que al final es un cliente muy cautivo, ¿no? Que lo tienes mucho tiempo dentro del hotel, perdón, dentro del barco, ¿no? ujú, Y tienes que darle suficiente información, ¿no? Para mantenerle, ¿no? Eh, para mantenerle entretenido, ¿no? E incluso cuando haga las excursiones, que sepa qué tiene que hacer. Entonces, el sector de los transatlánticos está muy avanzado digitalmente y en el sector, por ejemplo, yo siempre lo utilizo como un más a más, ¿no? El sector de los parques temáticos, ¿no? Incluso hablamos a veces del metaverso, ¿no? El metaverso fue una moda que hace 5, 6, 7 años, ¿no? Llegó muy fuerte, es verdad que ahora está, según Gartner, ¿no? No está en la curva, en la parte de arriba, sino que está en la parte un poco más abajo y hay que ver si finalmente cómo va a impactar, ¿no? En el sector hotelero. Pero bueno, me gusta utilizar el sector de los parques temáticos porque, bueno, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Walt Disney, los parques que tiene la parte de Los Ángeles, pues esa parte está muy desarrollada ya, ¿no? Y es verdad que te ujú, encuentras en una atracción en la que parece que estás incluso dentro de la película, ¿no? Pues ujú, esa sensación de metaverso en la que no tienes que llevar unas gafas, sino que realmente cuando miras sin esas gafas, ¿no? Digitales, miras alrededor, te sientes dentro de una película, pues es algo que el sector hotelero tiene que mirar. Como digo, es algo más bien inspiracional, pero bueno, es un sector en el que también tenemos que aprender sobre esa experiencia de cliente que tienen ellos. ujú. Interesante, interesante, porque me parece clave estar ahí viendo esas tendencias de los sectores análogos, como comentas, eh, porque es uno de los principales focos o uno de los principales sitios donde vas a encontrar nuevas innovaciones que, como comentabas, no salen de cero, ¿no? Sino que ya se están probando en otros campos. Me parece muy curioso el de cruceros, porque yo estuve trabajando 2 años en un transatlántico en el Ujú. Queen Mary 2, que es cuando dices avanzado tecnológicamente, ahí era todo lo contrario, porque era bastante clásico. Entonces me sorprende porque mi experiencia a bordo era totalmente diferente, pero sí que es cierto que veo los otros transatlánticos o otros cruceros y sí que están súper digitalizados, ¿no? Pero me ha hecho gracia porque recuerdo entrar y decir, ostras, pero si esto es como, dice, no, pero es que es el lujo clásico, queremos mantener esa somos los herederos del Titanic, ¿no? Entonces era como, pero bueno, simplemente Sí, me ha o hecho sea, es gracia. verdad que eso es como el sector hotelero, ¿no? Hay Sí. cadenas que son más innovadoras, otras menos. Yo recuerdo también haber viajado en algún crucero que, como dices tú, era
llamémoslo así, ¿no? Esa experiencia clásica, ¿no? Pero bueno, si nos fijamos, ¿no? Si los que están escuchando este podcast miran lo que está haciendo MSC Cruceros, Ujú, yo te diría que son los líderes en estos temas de digitalización y tienen un montón de soluciones, ¿no? De hecho, desde el check-in, ¿no? El check-in con reconocimiento facial, ¿no? Que estábamos en los hoteles mirando a ver si lo podemos hacer y ahora, bueno, la normativa no nos permite hacerlo o completarlo del todo el proceso, pues en el sector de los cruceros, en MSC Cruceros ya lo tenían desarrollado, ¿no? ujú. Echaré un ojo porque creo incluso que hace poco pusieron un bar robótico también, me suena de haber escuchado, así que sí, sí. Rescataré a ver qué están haciendo también como inspiración. Em, Comentabas antes Me ha gustado también. Estoy apuntando bastante, ¿eh? Estás tratando bastantes cositas. Una me ha gustado la de innovación versus investigación, porque me parece clave. Vale, innovas, pero si lo llevas a cabo, si lo haces tangible, ahí es innovar. Si no lo llevas a cabo, es investigar, ¿no? Eso me ha gustado mucho. Entonces, eh, en ese sentido, ¿cómo hacéis en Ilunion para que realmente esas innovaciones sean tangibles, como has comentado, que se lleven a cabo? ¿Cómo capilariza en la empresa? Es decir, ¿tenéis algún sistema, un ecosistema creado en la empresa? ¿Cómo lo bajáis para que realmente sea tangible? Cuéntanos un poquito más cómo hacéis para que realmente se lleve a cabo. Pues es buena pregunta. Yo sobre todo porque suelo decir que tengo la grandísima suerte de trabajar en una empresa en la que antes de llegar yo ya existía innovación, ¿no? A lo mejor quizá más enfocada a la parte de digitalización, pero ya había procesos, ya había, siempre lo digo, ya había compañeros que eran curiosos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Desde la dirección, ¿no? De la empresa, ¿no? Pasando por José Ángel Preciados, ¿no? Que es el primer curioso que decimos nosotros, ¿no? Como cada uno de mis compañeros que están en el comité, ¿no? Y yo creo que esto lo que hace es que una fuerte cultura de innovación, ¿no? Que me estabas preguntando tú, oye, Ujú. ¿qué puede Pero ser, ¿ya ¿no? estaba el departamento creado? Perdona, Carlos. ¿O se creó Pues con tu figura como tal? El departamento de innovación ya llevaba 2 años Ujú, desde el 2020-2021, para que tengas una idea. Antes del departamento de innovación teníamos lo que era un área de excelencia y transformación. Entonces, lo que te iba a añadir es, yo creo que ha sido esa transformación del modelo de innovación lo que nos ha permitido que a día de hoy que innovemos, ¿no? Ya innovábamos antes, pero ahora lo que hacemos es tenemos un proceso mucho más eficiente, ¿no? Como te decía, ¿no? Hace 4 o 5 años teníamos un departamento de excelencia y transformación, luego pasó a ser un departamento de innovación. Normalmente los departamentos de innovación al principio suelen ir, digamos, acompañados con el de marketing, con el de ujú, calidad, incluso algunas veces. Bueno, en nuestro caso era el departamento de marketing, comercial e innovación. Y cuando llegué yo aquí fue cuando José Ángel Preciados decidió, oye, quiero escindir ese departamento en uno de marketing, en otro de comercial y en otro de innovación. Y fue cuando entramos 3 personas nuevas al comité directivo de Ilunion Hotels. Entonces, esa transformación del modelo, yo creo que es lo que nos ha permitido eficientar los procesos y que cada vez que lancemos ahora un proyecto tengamos más claro qué necesidad queremos cubrir y cómo debemos implementar el proyecto. ujú. Y ahí, si me permites, podemos hablar un poco del modelo, ¿no? De, oye, Sí. ¿cuál es ese modelo de innovación que tenemos, ¿no? Pues teníamos un modelo hace 5 o 6 años que era centralizado, en el que el área de innovación era el que decía, oye, yo soy el que organizo los proyectos, ¿no? El que lidero los proyectos, ¿no? Yo identifico las necesidades y monto un proyecto, ¿no? De ahí pasamos a una segunda etapa, en el 2021, en el que hablábamos de un modelo de innovación. Seguía siendo centralizado, pero ya trabajamos con equipos transversales, es decir, en cada uno de los proyectos lideraba el área de innovación, pero las áreas participaban con su conocimiento y aportando también, ¿no? Su opinión sobre las necesidades y cómo gestionar el proyecto. Ujú, Y desde hace 2 años y medio hemos pasado al modelo de innovación, ¿no? Que decimos, oye, ¿cómo podemos maximizar, ¿no? Este impacto de la innovación, ¿no? Y hemos pasado de ese modelo, en vez de centralizado, es descentralizado y por lo tanto es descentralizado e híbrido y abierto, ¿no? Descentralizado porque ya no es el área de innovación la única que lidera proyectos, es las distintas áreas, muchas de ellas saben organizar y liderar proyectos de innovación, entonces ujú, a veces nosotros actuamos como facilitadores o acompañamos en metodologías o utilizamos el sistema de inteligencia competitiva, ¿no? Para identificar soluciones, ¿no? Que se pueden aplicar. Luego decimos que es híbrido porque seguimos con esos equipos transversales, es decir, en todos los proyectos de innovación participan las áreas que son necesarias con su conocimiento y sobre todo para asegurarnos que el proyecto de innovación
cubre esa necesidad y luego es más fácilmente escalable, ¿no? No viene el área de innovación a imponer una solución, sino que ha trabajado el proyecto con las distintas áreas. Ujú, Y luego decimos que es abierto, pues me comentabas tú, ¿no? Hemos creado un ecosistema que llamamos Innovation Space, ¿no? Pues es un espacio de encuentro con todos nuestros grupos de interés con los que queremos co-crear las soluciones, ¿no? Entonces, al abrirnos no solamente a startups, sino a universidades, centros tecnológicos, a organizaciones, ¿no? Organismos como vosotros, ¿no? Como Hospitalidad Emprendedora, que estamos trabajando con vosotros esa parte también de inteligencia competitiva, ¿no? Pues es lo que nos permite maximizar estos procesos de innovación y ser mucho más eficientes. ujú. Así que tanto internamente, esa descentralización que comentas, que me parece clave, ¿no? Porque si innovar con imposición, yo creo que chocan, ¿no? Ujú. Es imposible que si viene centralizado la innovación, tienes que innovar, va a ser difícil. Esa descentralización para que cada centro, cada departamento, cada uno pueda, desde ahí pueda surgir la innovación, me parece muy, 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 muy interesante. Has comentado ahora de inteligencia competitiva. Para quien nos esté escuchando y no sepa bien a qué nos referimos, ¿qué es? Si puedes definir brevemente qué es la inteligencia competitiva. Pues la inteligencia competitiva, o sea, yo siempre tiro un poco del hilo, ¿no? Del histórico. Muchas veces se habla de identificar tendencias, ¿no? Hay empresas que buscan tendencias y en base a las tendencias construyen su estrategia, ¿no? Hay empresas ya un poquito más evolucionadas que dicen, no, nosotros miramos tendencias y hacemos vigilancia, ¿no? Tecnológica o prospectiva tecnológica. Como Ujú, decíamos antes, ¿no? Esa primera fase de la innovación muy basada en la digitalización. Entonces buscan soluciones tecnológicas que puedan acompañarles en el desarrollo digital de la empresa y por lo tanto de la innovación. Y el concepto, yo creo que un concepto más evolucionado es el de la inteligencia competitiva. ¿Por qué? Porque ya no te centras solamente en una parte tecnológica, no te centras solamente en identificar megatendencias y tendencias, sino que lo que quieres es saber qué está ocurriendo, qué va a ocurrir en un futuro cercano, ¿no? Puede ser en un H1, un H2, un H3, ¿no? Un horizonte de innovación dependiendo de lo que vayas buscando, pero bueno, busca un poco qué es lo que va a ocurrir para con esa información introducirla dentro de tu estrategia, ¿no? No solamente busco una tecnología, no solamente busco una tendencia, sino que quiero saber qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir para poder desarrollar una estrategia de innovación que luego implemente a la estrategia de la empresa. Entonces, nosotros ujú, hace 2 años, dentro de los procesos, porque creo que otro concepto clave, cuando hablamos de innovación, muchas veces hablamos de creatividad, ¿no? Y para nosotros ujú, la base de la innovación es la curiosidad. Si no eres curioso es complicado que innoves, ¿no? Entonces, la curiosidad te ayuda a desarrollar esa innovación, pero la creatividad y la curiosidad son partes del proceso, ¿no? Mi experiencia en las distintas empresas en las que he ido trabajando es que al final la innovación no es esa persona que es más creativa y lanza una nueva idea, ¿no? Es que esa idea luego hay que ejecutarla, ¿no? Hay que hacer un piloto, hay que testearla y luego hay que escalarla dentro de la organización. Entonces, yo siempre digo que la innovación es un proceso, ¿no? Es un proceso que requiere de distintas etapas. Empiezas con la curiosidad, pasas por la creatividad, gestión de ideas, necesidades y vas avanzando. Pero ahí nos dimos cuenta que la inteligencia competitiva tenía que ser el factor clave que estaba al principio del todo para identificar, por ejemplo, esas soluciones, ¿no? Una vez que sabes la necesidad, ¿cómo identificas, ¿no? En este mundo tan cambiante, ¿no? Y tan lleno de nuevas soluciones, ¿cómo identificas cuál es la correcta? Pues a través de un sistema de búsqueda, de un procedimiento de búsqueda de soluciones, por ejemplo, pues es como desarrollamos la inteligencia competitiva, ¿no? Puede ser soluciones, puede ser tendencias o puede ser incluso patentes, ¿no? Cuando ya tenemos algo y vamos a ver si está patentado o no, o cuando no tenemos nada, oye, pues vamos a mirar si hay algo patentado que podamos comprar la solución, ¿no? ujú, Entonces, ese proceso de inteligencia competitiva es el que nos ayuda a desarrollar la estrategia y normalmente pues nos basamos dentro de un funnel, un estándar que sería un funnel de innovación, donde identificas las necesidades y las soluciones y vas estrechando el funnel hasta obtener la solución definitiva que quieres implementar. ujú, Pues aplicamos también, además de eso, pues un barómetro de innovación para medir cómo está la innovación en el sector hotelero y turístico, ¿no? Y de ahí aprender. O como hemos hecho últimamente, pues que hemos publicado un benchmark, ¿no? En el que hemos visto a nivel internacional que se está haciendo en el sector turístico para, como decía antes, ¿no? Copiar, adaptar y pegar en hilo y en hotel soluciones que ya estaban funcionando. ujú.
Ahora entraremos en un ratito en el barómetro y en el benchmark porque creo que hay ahí insights bastante interesantes de los que habéis publicado. Pero como para hacer doble clic con esto que estabas comentando ahora, imagino que el hecho de tener esa inteligencia competitiva y ese horizonte temporal, ¿no? que has dicho a diferentes corto plazo, medio plazo, también os hace posicionaros de tal manera que al entender las tendencias que están viniendo y saber, hablabas antes de metaverso, por ejemplo, sabemos que metaverso como tal, el concepto es algo que llegará de aquí a muchos años, ¿no? Las tecnologías que harán posible el metaverso sí que son tangibles, realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Son tangibles ahora, irán creciendo, pero el metaverso concepto como tal puede ser que tarde muchísimos, muchísimos años. Pero creo que a lo que voy es tener esa inteligencia competitiva, yo creo que os hace tener esa perspectiva, esa visión global, para que no os entre el FOMO que se dice, ¿no? Este miedo de quedarse atrás. Que, por ejemplo, hace poco publiqué en LinkedIn porque vi como que ahora empieza a haber esa urgencia por agentes autónomos, que es que ya todo el mundo lo tiene, y es como, bueno, espérate, que no todo el mundo lo tiene, ¿no? Entonces yo creo que o te pregunto, esa inteligencia competitiva, eso tener esas mapeadas las tendencias a diferentes horizontes, os hace estar mejor posicionados en ese sentido, no caer en prisas, en ansiedades, en FOMO, sino tenerlo todo desde una parte mucho más centrada, más tangible, más real. O sea, por supuesto, ¿no? El informe, por ejemplo, de tendencias que hemos publicado, ¿no? Del sector turístico, ¿no? Lo hemos enfocado sobre todo en el 24-25, ¿no? Porque es verdad que las tendencias, te puede llegar un golpe, ¿no? Como fue el COVID, ¿no? Te puede llegar algo que no te esperes, pero normalmente las tendencias y megatendencias suelen ser procesos que tardan varios años, ¿no? Con lo Ujú, cual yo creo que tener una visión cada 2 años de lo que va a ocurrir es más que suficiente. Y sí que es verdad que nos ayuda a prever, ¿no? Sobre todo a focalizarnos, ¿no? ¿Dónde tenemos que mirar en base a lo que puede llegar? Por eso, completamente de acuerdo con lo que dices tú, ¿no? Metaverso, pues lo hemos dejado como algo inspiracional y sabemos que de momento no es algo donde tengamos que trabajar, ¿no? Hemos hablado sobre todo, pues, de inteligencia artificial, que hoy está, sabemos todos, ¿no? Que está de moda, pero creo que tiene que estar de moda, porque ahora ya es el momento, ¿no? ujú, Es verdad que la inteligencia artificial, pues cuando nosotros nos encontramos con soluciones, ¿no? Nos dicen, sí, la solución ya está, venga, vamos a implementarla y nos dicen, bueno, vamos a hacer un piloto. Y resulta que en ese piloto somos los primeros en hacerlo. Entonces, te está vendiendo a lo mejor de una forma que todo tiene inteligencia artificial o todo debe tenerla, porque si no, no estás en el hype, ¿no? No estás en ujú, la parte alta de la curva. Pero eso no quita en que yo animo a todo el mundo a que haga esos proyectos, ¿no? Algunas soluciones ya están testeadas y pueden ser más sencillas de introducir, pero creo que también hay que hacer esos proyectos piloto donde descubras un poco cómo utilizarla, ¿no? No que te lo den todo hecho, ¿no? Por decirlo de una forma. Pensando en la parte más de innovación, ¿no? Que somos curiosos y siempre nos ujú, gusta cacharrear, ¿no? Otra cosa es que digas, no, compro una solución, la meto en mi call center y al día siguiente la estoy utilizando, ¿no? ujú, Y bueno, dentro de esas tendencias, pues hablamos también nosotros muchas veces, como te decía antes, no solo de tecnología, ¿no? Hablamos de esa gestión de la escasez de recursos, ¿no? El tema del agua, que precisamente ahora agua parece ser que ya no sobra en España, pero que dentro de un año o 2 años seguro que volvemos ujú. a tener problemas con ella, ¿no? Será Entonces, cíclico, ¿no? Hay que estar siempre claro, claro, hacía que leyendo. no llovía como está lloviendo ahora, pues yo creo que 10 o 15 años. Entonces, pues ese tema de la escasez de recursos como tendencia es fundamental. Hemos lanzado un informe, todavía no lo hemos publicado, pero lo haremos en breve, ¿no? Con el Observatorio de Inteligencia, sobre cómo gestionar esa escasez de agua, ¿no? En el sector turístico, en el sector hotelero sobre todo. Hablamos de tendencias como economía colaborativa, ¿no? El co-crear con estos grupos Ujú, de interés. Hablamos de marcas con propósito, ¿no? Se habla mucho de cuál es la visión de tu empresa, cuál es la misión de tu empresa. Y nosotros hemos identificado como tendencia y ya llevamos, pues, la verdad es que bastante años trabajando con eso, con el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tu empresa? ¿Cuál es el legado, ¿no? ¿Qué es realmente lo que quieres dejar, ¿no? El día que tú no estés aquí, ¿no? Y hablamos también, pues, por supuesto, sostenibilidad, que es una palabra de moda, ¿no? eh, Muy relacionado con la parte social, ¿no? Sí que en el informe de tendencias hemos visto que la parte social cada vez está adquiriendo mayor relevancia, con lo cual yo recomiendo a todos, ¿no? Que esa parte social, ¿no? De tener esos empleados, pues como en nuestro caso, ¿no? Empleados vulnerables, ¿no? O personas discapacitadas, que es algo que éticamente tenemos que hacer, ¿no? Pero es que además
tenemos que trabajar con ellos, ¿no? Hay que darles esas oportunidades para que encuentren, ¿no? Una oportunidad laboral. Y luego, bueno, pues como decimos nosotros, si no notes es el sitio donde les da la oportunidad, pero luego tienen que ir yendo a otras empresas, ¿no? Que se vaya contagiando esta tendencia. Y bueno, y luego en la parte tecnológica que nos relaciona un poco más, ¿no? Con vosotros, pues está la hiperconectividad, ¿no? Ese cliente que viene hiperconectado, que quiere hacer un viaje completamente conectado desde el principio, desde el momento que selecciona a dónde quiere ir, ¿no? Y cómo quiere ir, pues hay que Ujú, darle una respuesta, ¿no? De la misma forma, ¿no? Súper digitalizada para que hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Es mucho cliente millennial, ¿no? Cliente joven que está demandando, ¿no? Ese tipo de oferta. Y bueno, y en las tendencias que hemos identificado, pues una de ellas es esa, ¿no? El saber responder a ese cliente y acompañarle a lo largo de toda su experiencia de una forma digital. ujú. Hiperconectividad, entiendo que diferentes medios, canales, plataformas, ¿no? Conectado en cualquiera sea el medio que utilice para poder conectar con el hotel, ¿no? En este caso, sin O sea, duda. completamente canales, o sea, una multivariedad de canales, pero también cuando llegas al hotel, ¿no? O sea, esa habitación digital, ¿no? En la que puedas encender, apagar los termostatos, ¿no? Las luces, ¿no? Esto de meter la tarjeta para encender y apagar las luces es algo que tiene que acabar, ¿no? Al Ujú, final, en el móvil haces todo, estás en la piscina, desde el móvil enciendes el aire acondicionado, pues que podamos darle respuesta a esa hiperdigitalización que está pidiendo, ¿no? Que lo están haciendo ya en sus casas, pues que el hotel les pueda ofrecer lo mismo. Si es verdad que todo lo contrario de esa hiperdigitalización, luego está la desconexión digital, ¿no? Hay muchas personas que ya van buscando en sí. su experiencia, ¿no? El desconectarse, ¿no? Dice, oye, ya tengo un día a día completamente enfocado en esa digitalización, estoy el día todo el día con el ordenador, el móvil, la tablet, y lo que quiero es todo lo contrario, ¿no? Entonces, esa tendencia también la hemos identificado porque al final tienes que dar un servicio a todo tipo de cliente, ¿no? No solamente al que viene hiperconectado. Ujú. Sí, sí, yo creo que hayas tocado una dicotomía interesante, que es la de más tecnología, pero a la vez más desconexión. A mí personalmente me está pasando últimamente también, por ejemplo, con inteligencia artificial. Cuanto más entro, más descubro, más aprendo de inteligencia artificial, más quiero tener mis ratitos de estar en el campo y no, no saber de nada de no estar conectado ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que hacia ahí buscar ese equilibrio, ¿no? Va a ser clave en los próximos años. Por tocar un último tema, apunte sobre inteligencia artificial que hemos mencionado ahora, sacábamos las tendencias, ¿no? Decías que evidentemente hay una sensación ahora de que a veces todo tiene que llevar IA, y hay que ponerlo también un poco en perspectiva, ¿no? Primero que hay muchos tipos de IA, no solo la generativa, que es la que ahora está en boca de todos, sino que hay cosas que pueden estar con IA tradicional o no tener IA, ¿no? Pero evidentemente estamos en un punto en el que tenemos que tener esa mentalidad, esa conciencia de vamos a ver qué hay en el mercado, vamos a ver cómo podría mejorarse con IA, ¿no? Tener ese interés por ver si se puede aplicar y si aplica, cómo hacerlo. Tenéis un proyecto, si no me equivoco, concretamente focalizado en IA, el proyecto Brilliant, que es una Ujú. hoja de ruta para la adopción de la IA. Cuéntanos un poco más acerca de esto, en qué consiste. Pues, o sea, nosotros es verdad que Unión siempre ha sido bueno, siempre, desde hace unos 8 años hemos sido una empresa driven, con lo cual para nosotros Ujú, esa base, ¿no? Porque sabemos, yo creo que todos los que estamos escuchando el podcast, ¿no? Que antes de pasar a la IA, ¿no? Tienes que tener una buena base, ¿no? De gestión de datos, ¿no? De ujú, dato que sea cualitativo, que tenga calidad, ¿no? Y que puedas utilizar luego para utilizarlo con esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la suerte que ya veníamos trabajando con la parte de gestión del dato desde hace bastantes años. Y entonces lo que hicimos hace un año y medio, 2 años fue, oye, vamos a plantearnos de una forma estructurada y organizada cómo vamos a abordar la parte de inteligencia artificial. Porque como decía antes, no se trata de coger soluciones sueltas y probarlas y ver cómo funcionan, sino que se trataba de recoger las necesidades, ¿no? Relacionadas con, por decir una forma, ¿no? Con esa gestión del dato donde pudiéramos utilizar la IA, pues recoger las necesidades de las distintas áreas. Una vez que detectamos las necesidades, lo que dijimos fue vamos a validar
vamos a priorizar, porque teníamos una lista de 50 necesidades, es imposible hacer 50 proyectos, ¿no? Ujú, Entonces, lo que hicimos fue juntar, ¿no?, esas necesidades de forma que las pudiésemos condensar, identificar luego cuáles eran esos casos de uso, ¿no? Imaginaros, ¿no?, el conserje digital que íbamos buscando, ¿no? Pues oye, queremos buscar un conserje digital que ayude no solamente al empleado, sino al cliente, ¿no?, cuando llegue a las recepciones, ¿no? Pues una vez que identificamos el caso de uso, luego lo que hicimos fue, vamos a identificar si ya hay tecnología, ¿no? Como os decía antes, se habla mucho de IA, en algunos casos ya hay soluciones, en otros casos hay que hacer pilotos para desarrollarlas. Pues identificamos cuáles tenían ya una solución tecnológica con inteligencia artificial que se pudiera implementar y cuáles eran un poco más a largo plazo para priorizar y sacar, oye, en el 2024 queremos apoyar estos casos de uso y en el 2025 y el 2026 serán estos otros, ¿no? Después de hacer ese análisis, ya fuimos a nivel de comité para priorizar cuáles debían ser esos proyectos que debíamos lanzar a lo largo de los próximos años y planificamos, ¿no? Dijimos, bueno, pues en los próximos, tenemos una hoja de ruta para los próximos 3 años. El primer año queríamos hacer, por ejemplo, ese conserje digital, queríamos hacer gestión de currículums con inteligencia artificial, proyectos de gestión de talento con inteligencia artificial. O, por ejemplo, uno que también organizamos que era creación de contenidos, ¿no? Tú has dicho antes, esa IA generativa, hay más tipos de IA, completamente de acuerdo, pero la parte de esa IA generativa para crear contenidos para el departamento de marketing y comercial, pues nos resultaba, ya solamente viendo, ¿no?, ese chat GPT, ese Copilot y todo lo que puedes hacer, nos resultaba un must, ¿no? Esto sí o ujú, sí hay que hacerlo ya, ¿no? Porque seguro que ahorramos muchísimo tiempo a nuestros compañeros de marketing y comercialización. Y bueno, una vez que hicimos la planificación nos dimos cuenta, creo que antes lo hemos comentado, que la cultura, no igual que la cultura de innovación, la cultura data driven, ¿no?, la cultura de inteligencia artificial es fundamental. Entonces lo que creamos fue, desarrollamos cómo hacer una cultura interna que nos ayude, ¿no?, a implementar esa inteligencia artificial. Y ujú, bueno, pues lo hicimos en distintas etapas, ¿no? Hacemos acciones de formación, sensibilización, nombramos lo que llamamos nosotros los champions de inteligencia artificial. Tenemos embajadores de innovación que se dedican a los temas de innovación, pero tenemos también champions de inteligencia artificial, que es en cada área de negocio una persona más curiosa, que tiene más interés en inteligencia artificial y es algo a la que formamos más para que sirva un poco como engranaje, ¿no?, entre el área de innovación y cada una de las áreas para temas de IA. Y hemos implementado Copilot, bueno, en Ilunion, no solamente en Ilunion Hotels, ya desde hace un año y medio. Y bueno, hemos organizado comités de inteligencia artificial y de vez en cuando pues hacemos ese benchmark a través de la inteligencia competitiva para ver qué soluciones de inteligencia artificial hay. Con lo cual, esa hoja de ruta no solamente necesidades y tecnologías, sino que también hay una parte muy importante que sería la cultura para adoptar esa inteligencia artificial en Ilunion Hotels. ujú. Em, Te voy a copiar esa frase de los champions de la IA, Ujú, porque me gusta mucho porque es algo que desde Hospitalidad Emprendedora llevamos tiempo promoviendo, que es identifica a esa persona dentro del equipo, de cada departamento, de cada equipo, o dentro de un hotel si es pequeño, etcétera. Pero identifica a esas personas que son curiosas, que son inquietas, que les gusta aprender y que vayan liderando en cuanto a inteligencia artificial, porque hace falta tener esa visión, ¿no? Estar ahí tirando un poquito del carro. Y me gusta ese nombre de Champions. Vamos, si me permites, te lo voy a coger para en las formaciones que demos, decir que identifiquen a esos champions o a esas champions en sus departamentos. Pero es verdad que me parece clave, porque como mencionabas antes, hay cosas que están ya más maduras, pero hay cosas que son pilotos. Y tener a alguien que dentro de la organización esté al día, esté informada, sepa hacia dónde está yendo la tecnología, los avances, los beneficios y pueda relacionarlo con su día a día, ahí yo creo que es donde las empresas realmente pueden avanzar mucho más rápido, ¿no? Y ahí quiero poner en valor, y entramos en el benchmark que comentabas, venimos hablando de lo que hacéis en Ilunion, está claro que suena como que es un engranaje rodado, perfecto, todo pensado, pero sois la excepción dentro del sector o no. ¿Qué habéis sacado en este informe benchmark? ¿Hay realmente el resto de cadenas hoteleras o los hoteles en general innovan o innovan tanto como dicen? ¿Qué nos puedes sacar, qué nos puedes compartir de las conclusiones de ese benchmark que habéis compartido no hace mucho tiempo?
Pues al final, claro, nosotros como te decía al principio, ¿no? Lo que queremos también es inspirar, ¿no? Yo creo que una forma de inspirar es a través de estos informes, ¿no? Que hemos sacado de tendencias o del estado del sector, ¿no? O el barómetro, por ejemplo, que hicimos con Legosh, ¿no? Que todos conoceréis, ¿no? Que fue una encuesta a alrededor de unos 45 directivos relacionados con tecnología, innovación, ¿no? Para que nos dijeran con sus palabras cómo ven las empresas, ¿no? Y luego lo que hemos hecho con el benchmark es todo lo contrario. O sea, con el barómetro teníamos la opinión de todos ellos, ¿no? Ujú, Y con el benchmark lo que hemos hecho es, ellos me pueden decir en el barómetro qué es lo que hacen o qué es lo que no hacen, pero vamos a ver con el benchmark qué es lo que publican, ¿no? Entonces, el benchmark nos hemos centrado en buscar qué es lo que están contando, puede ser bien en sus memorias de sostenibilidad, porque memorias de innovación la verdad es que todavía no tienen todos, pero ¿qué cuentan en sus memorias de sostenibilidad? ¿Qué cuentan en noticias? ¿Qué cuentan cuando van a foros? ¿No? Entonces, hemos recogido toda esa información con una consultora especializada en temas de innovación y lo que nos hemos dado cuenta es que, respondiendo a tu pregunta al principio del todo, ¿no? ¿Se innova o no se innova en el sector? Pues eminentemente el 95% de lo que se hace es digitalización, ¿no? Que está muy bien porque es esa primera fase, ¿no? Que entendemos ujú, en la innovación, ¿no? Como un mecanismo para ir evolucionando la innovación, pero la innovación como tal no se entiende en otros aspectos. ¿Qué otros aspectos pueden ser, por ejemplo? No suele haber una estrategia de innovación, ¿no? Sí que puede haber una estrategia de digitalización, pero una estrategia de innovación más amplia no suele haber en el sector. No suele haber formación en innovación. Sí, formación, por ejemplo, en metodologías agile, ¿no? Eso está muy de ujú, moda desde hace muchos años, ¿no? Pero en explicar lo que es la innovación o qué es la tecnología o qué es la inteligencia artificial, ¿no? Que son conceptos un poquito más debajo del paraguas de la innovación, pues suele faltar, ¿no? Esa cultura de innovación no se aplica tanto, ¿no? Es una cultura más de proyectos, hacemos pilotos, implementamos soluciones, pero no hay una cultura que sea la base, como decimos nosotros, ¿no? Una cultura que dé a entender a cada uno de los empleados, ¿no? Y a cada uno de los grupos de interés que trabajan con las empresas que ellos forman parte del proceso, ¿no? De innovación. Pues esa serie de palancas o herramientas que faltan, ¿no? Otra podría ser, por ejemplo, la estructura, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no hay estructura en las empresas para innovar. No hay comités, hablamos de comités de inteligencia artificial o comités de innovación. No hay comités de innovación que se reúnan mensualmente o periódicamente para valorar qué se está haciendo, ¿no? Hace poco teníamos un encuentro con una empresa no me gusta decir competidores porque creo que en el sector hotelero no somos competidores, ¿no? Al final tenemos la suerte de que vivimos en un país donde el turismo es algo muy relevante, ¿no? Y bueno, hoy en día los hoteles están todos llenos, ¿no? Con lo cual, más que competidores, yo hablo, ¿no? De compañeros de viaje, ¿no? Pues nos hemos reunido recientemente con algún compañero de viaje, ¿no? En el que nos decía eso, ¿no? Dice, oye, es que nosotros la innovación nos enfocamos en tecnología, pero es verdad que todas esas otras palancas no las estamos organizando. Tenemos un comité de innovación que se reúne puntualmente con la dirección una vez al año, pero dentro de ese comité de dirección, ¿no? No establecido como tal como un comité de innovación que periódicamente se reúne cada mes, 2 o 3 meses, ¿no? Entonces yo creo que esas palancas que llamamos nosotros de innovación son las que faltan y las que deberíamos desarrollar en el sector hotelero para conseguir que realmente innovemos, ¿no? ujú. Genial. Vamos a ir ya cerrando el episodio, Carlos. Em, no sé si hay algo que me haya dejado, porque como tenéis tantos proyectos, que hemos mencionado muchos durante el episodio, ¿alguna cosa concreta que te hayas quedado con ganas de contar, de algún proyecto que tengáis en mente, algo que hayáis empezado a aplicar en el equipo, alguna cosa que quieras compartir que no hayamos tocado en cuanto a la innovación que estáis llevando a cabo en Ilunion? Pues mira, yo creo que es una buena pregunta porque es verdad que sí, que yo creo que hay un mensaje ahí. O sea, no hemos llegado a hablar de proyectos, ¿no? Que estemos haciendo. Ujú, Y para nosotros la innovación, como os decía antes, no es solamente la parte digital, que también tenemos, ¿no? Pero tenemos proyectos muy enfocados en cómo gestionar a las personas, ¿no? Como os decía antes, el empleado para nosotros tiene un peso, por hacernos una idea, ¿no? Dentro de un 100% tendría un peso de un 30%, ¿no? De relevancia y el cliente tiene el otro 30%, con lo cual el 60% de la relevancia que tienen nuestros grupos de interés le damos la mitad al empleado y la otra mitad al cliente. Con lo cual, los proyectos de innovación no solamente son tecnologías, ¿no? O soluciones para el cliente, sino que también tienen que ser para el empleado, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos el proyecto Our Way, el proyecto Dave Coach,
que son proyectos que se focalizan en cómo gestionar lo llamamos nosotros la unicidad del empleado, ¿no? Es cómo darle a cada empleado lo que necesita. No se trata de hacer un sistema de gestión de empleados en el que a todos les des lo mismo, sino que nos Ujú, permita enfocarnos en cuál es la necesidad que tiene cada empleado para poderle atender mejor, ¿no? Y en el caso del Dave Coach, por ejemplo, pues introduciendo la figura del Dave Coach en cada uno de nuestros hoteles, ¿no? Que puede ser un psicólogo, alguien, ¿no? Que guíe, que ayude, ¿no? En ese camino profesional y muchas veces incluso ya salta al personal, ¿no? ujú, Para mejorar la experiencia de nuestro empleado. Y luego otro proyecto, ¿no? Característico que hablamos nosotros, yo lo utilizo muchísimo, es el del carro Push, ¿no? El proyecto Push, que es un carro de limpieza que utilizamos para limpiar lo que son las habitaciones y los baños, que para que os hagáis una idea, ¿no? Cuando hablamos de otros sectores, ¿no? Pues imaginaos el mismo carro cuando vas a la peluquería, que tiene el peluquero, donde tiene el secador, los peines, las máquinas de afeitar o de cortar, ¿no? Y que mueve rápidamente de un lado ujú, a otro según la posición en la que esté él, ¿no? Pues hemos desarrollado un carro, entre comillas, ¿no? Parecido para el sector, con ruedas, ¿no? Que lo que permite es por un tema de ergonomía. Aquí ya, como digo yo, no es digital, no hay un botón, no hay un cable. Es un tema de ergonomía, cómo mejoramos, ¿no? El trabajo de nuestros compañeros, evitando lesiones, para que cuando entren en la habitación no tengan que estar entrando y saliendo continuamente y cargando objetos, sino llevan el carro, hacen la habitación, salen de la habitación y van a la siguiente, ¿no? Pues ese es otro ejemplo de proyecto que me gusta a mí mucho hablar porque no es tecnología y está enfocado también en nuestros empleados, ¿no? En qué es lo que necesitan, cómo mejoramos el día a día, la experiencia, ¿no? Profesional, ¿no? De nuestros compañeros en los hoteles. ujú. Pues me gusta y quedarnos con esos conceptos así para ir cerrando el episodio, porque lo hemos mencionado muchas veces, tú también has mencionado durante el episodio, que es innovar es mucho más que tecnología, y me gusta que pongamos esos casos como ejemplo, ¿no? Por último, si alguien que nos esté escuchando, un hotel independiente, grupo hotelero pequeño, que diga, vale, sí, es muy bien, pero es que hace falta una estructura grande, ser una gran cadena para poder innovar, para poder tener todo lo que ha comentado Carlos. Si les pudieras dejar una frase, un consejo para que empiecen a innovar, ¿cuál sería? Alguien para poner en valor que todo el mundo puede y debe innovar, ¿no? ¿Por dónde podrían empezar a innovar en sus alojamientos? Yo creo que lo primero se lo tienen que creer y tienen que encontrar la necesidad, ¿no? Como decía antes, en el sector hotelero, entre comillas, las camas se alquilan hoy, ¿no? Fácilmente, por decirlo de una forma, es decir, eh, el- el- muchas veces pensamos que no hace falta, ¿no? Crear un valor diferencial. Pero yo creo que lo que llamamos en el largo recorrido, ¿no? Hay que tener una estrategia de innovación para ofrecer un mejor servicio tanto al cliente como al empleado. Con lo cual, aquella persona, ¿no? Aquel directivo del sector hotelero que piensa, bueno, yo es que soy una pequeña cadena hotelera y no tengo recursos. En Ilunio Notes, para que os hagáis una idea, en el área de innovación somos dos personas. En el área de tecnología somos una persona, dos personas, ¿no? Prácticamente, o sea, dos, dos. Y Ujú, en el área de transformación tenemos una persona, es decir, una cadena de 30 hoteles con cinco personas está, digamos, gestionando, facilitando todos estos aspectos. Yo creo que el valor diferencial, como decía, es que se lo tienen que creer, sobre todo porque la innovación no es solamente de esas cinco personas que están en innovación y tecnología y transformación en Ilunion Hotels, sino que son cada una de las personas que están en Ilunion Hotels. Nosotros cuando hacemos un proyecto de innovación, va el área de innovación o tecnología o conjuntamente, pero vienen también personas que son curiosas, ¿no? Que son creativas, que tienen esas ganas, ¿no? De encontrar una solución para la necesidad en recepción, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la diferenciación es creérselo e invitar a innovar con todas las personas que están en la empresa. No que se entienda que la innovación es solamente del área de innovación, sino que es algo transversal a toda la empresa, a todos los departamentos de la empresa. ujú. Genial. Pues para quien nos esté escuchando, que haya aprendido, haya tomado notas, quiera seguir inspirándose de lo que hacéis, ¿dónde pueden seguir más acerca de la innovación que hacéis en Ilunion? Y si quieren seguirte a ti, ¿dónde lo pueden hacer? Nosotros, como decía al principio, ¿no? El objetivo de este podcast es sobre todo inspirar y ayudar, ¿no? Con lo cual, cualquier persona que esté interesada a través de LinkedIn puede contactar conmigo y encantados, ¿no? De contarle lo que hacemos, pues lo mismo que hacemos con Iberostar, con Palladium o con Quirón, por ejemplo, ¿no? Relacionado con el sector de los hospitales. Eh, y bueno, si vais a nuestra página web, que es donde dormir es despertar,
.es. Ahí hay un apartado de innovación donde podéis encontrar un montón de información porque publicamos desde el informe de tendencias, la memoria que acabamos de publicar del 2024 con todo lo que hemos hecho de innovación, no solamente proyectos, sino un montón de acciones de innovación que tenemos o los resultados del benchmark o el barómetro, ¿vale? O sea que a través de esos dos canales pueden contactar con nosotros. Genial, pues dejaremos en las notas del episodio el enlace al apartado de innovación, donde encontraréis el informe de tendencias, el barómetro, el informe de benchmark, para que os lo podáis descargar y ver en profundidad. Y también dejaremos el enlace a tu perfil de LinkedIn por si alguien quiere conectar, así entonces podáis estar allí en contacto. Genial, Carlos. Perfecto. Pues un placer enorme que te hayas pasado por aquí a contar, a inspirar acerca de innovación. Personalmente, encantados de que desde Hospitalidad Emprendedora estemos ahí colaborando y ayudando, porque la verdad que nos hace mucha ilusión. Y encantado, y las puertas las tienes aquí abiertas para que vuelvas al podcast cuando tengáis otras innovaciones que contar, que estoy seguro que tendréis. Así que gracias por pasarte. Pues nada, oye, muchísimas gracias a vosotros, sobre todo por ese apoyo también que nos estáis dando, ¿no? ¿No? A nivel global, ¿no? Para que todo el mundo conozca lo que estamos haciendo. A nivel particular que he dicho antes, ¿no? Trabajando con nosotros en nuestro sistema de inteligencia competitiva, porque sois un referente, ¿no? En tecnología, inteligencia artificial, con lo cual creo que hemos dado, ¿no? Con un compañero de viaje adecuado. Y nada, nos vemos en la siguiente. Genial, Muchísimas muchas gracias. gracias, Carlos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar hasta el final. Esperamos que hayas disfrutado del episodio. Recuerda, si quieres mantenerte informado sobre la innovación turística y hotelera, suscríbete a nuestro newsletter gratuito. Cada semana compartimos las últimas noticias y novedades sobre cómo las nuevas tecnologías pueden aplicarse en nuestro sector y en tu desarrollo personal y profesional. Visita el enlace que encontrarás en la descripción del episodio y suscríbete. Hasta la próxima. Desde el lobby a tu habitación, la ciencia es pura acción. Conectados y disfrutando en este viaje navegando. Hospitalidad emprendedora, innovando cada hora. Turismo reinventado, con futuro asegurado. Desde el lobby a tu habitación, la ciencia es pura acción. Conectados y disfrutando en este viaje navegando.